Bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias en Alegría de Pascua. Soy su amigo Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Estos son los titulares. Desconocidos matan a 4 cristianos al inicio de la Pascua en Pakistán. Seminarista que iba a ser diácono murió tras servir en la misa de Pascua con el Papa. Tendremos una entrevista con un sacerdote misionero en la Franja de Gaza para conocer la realidad de los cristianos en esa zona. Empezamos el noticiero con informaciones de Pakistán, donde unos hombres armados asesinaron a 4 cristianos el pasado lunes de Pascua. Un grupo de desconocidos que viajaban en motocicletas llevaron a cabo un ataque en la ciudad de Quetta, al suroeste de Pakistán. El atentado, que se perpetró durante la noche del lunes de Pascua, cobró la vida de 4 cristianos. De acuerdo a fuentes policiales, el ataque, que posteriormente fue reivindicado por el Estado Islámico, se produjo cuando hombres armados se acercaron a un vehículo en el que viajaba una familia cristiana y abrieron fuego. De los 4 fallecidos, 3 eran de una misma familia, mientras que el cuarto abatido fue el conductor. Por otro lado, la hija de uno de los muertos resultó herida y fue llevada al hospital civil de Quetta. Según la policía del lugar, se trataría de un ataque dirigido a los cristianos. Nuestros hermanos y hermanas estaban visitando a sus familiares. Una hora más tarde fueron atacados por los terroristas. Ya es suficiente. Todos debemos enfrentar a estos terroristas y asesinos. Fuentes policiales aseguraron que se mantuvo un nivel de alerta máxima desde el Viernes Santo ante la posibilidad de un atentado como este, a raíz de amenazas concretas contra la comunidad cristiana. La población de Pakistán ronda los 200 millones, de los cuales menos de 4 millones son cristianos, una minoría que constantemente se ve atacada por extremistas. Pakistán vuelve a hacer noticia, este tipo de noticia, porque parece que no puede haber una festividad cristiana principal sin que también la comunidad cristiana sufra este tipo de ataques. Es una pena que las fiestas de Pascua se vean enlutadas por la muerte de estas personas. Nuestra solidaridad y nuestras oraciones con los familiares de todos los fallecidos y los cristianos que están en esta región. En otras noticias, los cristianos en Siria pudieron celebrar tranquilamente el domingo de Pascua, asistiendo a la Santa Misa con sus familias. En el marco del domingo de Pascua, los cristianos en Siria celebraron la resurrección del Señor en una iglesia ubicada entre los barrios de Yobar y Al-Qasá, en Damasco. Durante la Eucaristía, el sacerdote pronunció un sermón en el que enfatizó el significado de la Pascua e hizo un llamado a la unidad, la solidaridad y el amor, además de condenar los actos de terrorismo que cobraron miles de vidas inocentes en este país. Sin embargo, pese a las consecuencias devastadoras de la guerra, para los fieles sirios, esta Semana Santa ha sido diferente a otras. La Semana Santa de este año ha sido diferente a la de los últimos años. La consideramos como 2 fiestas, una por el Domingo de Ramos y otra por las victorias del ejército ante el terrorismo. Y es que el sábado pasado el ejército sirio declaró la victoria en Ghouta Oriental, un territorio cerca de Damasco que fue evacuado por la presencia de rebeldes. Por esta razón, los fieles cristianos del país tuvieron más motivos para celebrar este tiempo litúrgico. La Pascua es la fiesta de la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Coincide este año con la entrada y la liberación del ejército a Ghouta Oriental. Agradecemos a Dios que la iglesia esté llena y este año podamos celebrar sin bombardeos junto a nuestros hijos. Siria merece la alegría. Justamente en el día más alegre del cristianismo, en que celebramos la resurrección del Señor, el Papa Francisco dirigió un mensaje por el domingo de Pascua, en el que hizo un llamado a la paz, en especial por la amada y sufrida tierra de Siria. Esta es la primera celebración luego de 7 años de dolor y sufrimiento. Jobar y Ghouta fueron liberados de rebeldes. No habíamos visto tanta gente celebrando la Pascua en 7 años y estamos muy felices. Como se recuerda, el pasado 18 de febrero comenzó una aplastante ofensiva del ejército sirio bajo la cobertura de ataques aéreos rusos, que obligó a los combatientes rebeldes a evacuar la mayor parte de la región de Ghouta Oriental. Y continuando con la Pascua, los cristianos en Jerusalén se congregaron en la iglesia del Santo Sepulcro para festejar la resurrección del Señor. Los fieles cristianos en Jerusalén se congregaron el pasado domingo de Pascua para celebrar la resurrección del Señor en la iglesia del Santo Sepulcro, lugar en el que, de acuerdo a la tradición, fue colocado el cuerpo de Jesús.
La Santa Misa fue presidida por Monseñor Pier Battista Pizzaballa, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, y contó con la participación de cientos de peregrinos provenientes de distintas partes del mundo. En esta celebración, que marca el evento más importante del cristianismo, también estuvo presente el Papa copto ortodoxo, Tawadro II. Como se sabe, el domingo de Pascua conmemora la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, y para los cristianos en Jerusalén, la fiesta siempre tiene un significado especial, por celebrarse en los lugares sagrados, por donde caminó el Hijo de Dios. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal Álvaro de Juana, quien nos tiene noticias de la última audiencia general y el Santo Padre. Adelante, Álvaro. Compañeros, aquí en Roma vamos recuperando poco a poco la normalidad después de días de gran intensidad con la Semana Santa. Y en este recuperar poco a poco la normalidad, como decía ahora mismo, también entra el Papa Francisco y su agenda, y por eso volvió a celebrar la audiencia general en la Plaza de San Pedro y también retomó el ciclo de catequesis sobre la misa. En esta ocasión habló del comportamiento que tiene que tener el cristiano al salir de misa. Si os parece, le escuchamos. Salimos de la iglesia para ir en paz, para llevar la bendición de Dios a nuestras casas, a los ambientes en los que vivimos y trabajamos, glorificando a Dios con nuestra vida. No podemos olvidar que celebramos la Eucaristía para aprender a ser hombres y mujeres eucarísticos, dejando que Cristo actúe en nuestras vidas. Como decía San Pablo, estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. Bueno, y si os parece, vamos ahora con una noticia que aquí estos días de atrás en Roma ha levantado alguna polémica, porque todos tendrán en la cabeza uno de los monumentos más importantes de Roma, la llamada Fontana di Trevi. Allí los turistas lanzan monedas con el deseo de regresar alguna vez a Roma. Ese dinero iba destinado a Cáritas, pero ahora el ayuntamiento ha decidido que ya no sea así. El 29 de marzo el Ayuntamiento de Roma decidió finalmente prorrogar hasta fines del año 2018 la entrega a Cáritas de las monedas que los turistas arrojan a la famosa Fontana di Trevi. Da así marcha atrás finalmente y momentáneamente el consistorio después de la polémica desatada por un acta del municipio que anunciaba que a partir del 1 de abril el dinero no sería destinado a Cáritas sino al Ayuntamiento de la capital italiana. En Roma, Cáritas gestiona una importante red de asistencia, albergues para los sin techo, comedores para los pobres, asistencia sanitaria y a domicilio, centros de escucha y formación profesional para quien no tiene trabajo o lo ha perdido recientemente, además de comunidades parroquiales que ayudan también a los fieles más necesitados. Sin los casi 1,5 millones de euros que se recogen en todo el año en la Fontana di Trevi, la Cáritas de Roma no podría continuar con toda esta labor asistencial. Edi, Isabel, imagino que más adelante tendremos que volver a hablar de este asunto. De momento esto es todo desde aquí, desde Roma, informó Álvaro de Juana. Gracias, Álvaro, por la información. Por otro lado, la repentina muerte de un seminarista ha conmocionado las redes sociales. Se trata del hermano Anthony Freeman, quien falleció tras servir en la misa del Domingo de Resurrección presidida por el Papa Francisco. El seminarista Anthony Freeman sirvió como acólito en la misa que el Papa Francisco celebró el Domingo de Resurrección y compartió una fotografía en sus redes sociales narrando su alegre experiencia. Sin embargo, un día después fue hallado muerto en su habitación del Seminario de los Legionarios de Cristo en Roma. El hermano Anthony nació en Luisiana, Estados Unidos, tenía 30 años e iba a ordenarse diácono en tan solo 3 meses en Texas. Era conocido por su activa labor por evangelizar con las redes sociales, especialmente en Instagram y Facebook. Hace poco publicó su primer libro en inglés, One Step Closer, o Un Paso Más Cerca, con consejos y experiencias para los millennials católicos. En su última publicación en Instagram escribió: la alegría, la tristeza y la esperanza en la vida a veces están condensadas en pequeños momentos. Este fue eso para mí, y espiritualmente esta vivencia de la pasión y la resurrección de nuestro Señor es lo que le da a estos momentos su pleno significado y expresión. Según se dio a conocer durante la Semana Santa, el joven seminarista había concluido un retiro de silencio de 8 días en Roma y todo indica que falleció por causas naturales, pero hasta el cierre de este informe continúan las investigaciones.
Por otro lado, sus amigos y seguidores han compartido conmovedores mensajes en su honor y los legionarios de Cristo han habilitado una página web para quienes deseen escribir sus recuerdos sobre Anthony. Oremos por el alma de este seminarista. Cambiamos un poco el tono de la información y ahora nos encontramos vía Skype con el padre Mario da Silva, quien es sacerdote brasileño y misionero en la Franja de Gaza. Él nos contará un poco cómo viven los cristianos en esta región. Padre, bienvenido a WTN Noticias. Es un gusto poder tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hablar sobre la situación aquí. Muchas gracias a ustedes. Padre, cuéntenos por favor cuál es la situación actual que viven los cristianos en la Franja de Gaza. La situación actual de los cristianos, hace mucho que ya tenemos un grande problema acá, que los cristianos prácticamente se están yendo. Yo cuando llegué a la misión 6 años atrás, o quizás un poquito más, 10 años atrás eran 4.500 cristianos y ahora solo quedan, después de 10 años, solo quedan 1.000 cristianos, 1.100, 1.200 cristianos. O sea, en 10 años se fue casi el 75% de la población cristiana se fue de mi parroquia de Gaza, ¿no? Por otro lado, padre, queremos por favor que nos cuente cómo ha sido la vivencia de la Semana Santa para los cristianos en esta región. La Semana Santa, así como en la Navidad también, han sido momentos muy tristes aquí en Gaza, porque las dos fiestas fueron celebradas entre tensiones y mucho miedo. Por ejemplo, la fiesta de Navidad aquí ya es tradicional que se hace una fiesta muy grande para todos los cristianos y es realmente una fiesta muy grande y esperada durante todo el año por todos los cristianos. Este año no se pudo hacer por las tensiones que habían, se hablaba de guerra. Y la Pascua también este año no se celebró. O sea, yo hice la misa y no hice ninguna conmemoración adicional por los muertos. El día anterior habían muerto 15 personas y también por toda la tensión que teníamos en la ciudad. Por eso no se celebró. También fue muy triste porque Israel, que siempre da a los cristianos para Pascua y Navidad permisos para que visiten los lugares santos, este año prácticamente no los dio. Israel suele dar 700 permisos, este año lo dio 300 y solo para niños y ancianos, que son las personas que realmente no pueden salir solos. O sea, muy poca gente salió este año como permiso. Por eso fue una Pascua realmente muy triste. Sobrenaturalmente una alegría porque Cristo resucitó y porque a través de eso nos vino la salvación, que es mucho más importante que nuestra vida material, lo mismo. Pero en el plano humano fue una Pascua muy triste. Padre, muchas gracias por compartirnos parte de la situación que viven en este lugar y de todas maneras cuente con nuestras oraciones y nuestra solidaridad con toda su comunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es una posibilidad que tenemos para hablar un poco de la situación de acá. Recen mucho por nosotros, es lo que pedimos principalmente, oraciones, porque solo Dios puede cambiar la situación que están viviendo estos países aquí en Medio Oriente. Gracias, Padre. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos de Estados Unidos hacen un llamado contra el racismo en el marco de los 50 años del asesinato de Martin Luther King. Caballeros de Colón envían más de $1 millón a cristianos de Siria e Irak por Pascua. Conoceremos el significado de los símbolos grabados en el cirio pascual. Ya regresamos con más información en WTN Noticias. En el marco de los 50 años del asesinato de Martin Luther King, los obispos de Estados Unidos hicieron un llamado contra el racismo. El 4 de abril se cumplieron 50 años del asesinato de Martin Luther King y los obispos de Estados Unidos se unieron a esta conmemoración haciendo un llamado a todos los cristianos a contribuir en la lucha contra el racismo. En esa línea, los prelados, a través de un comunicado, señalaron que el momento presente es una oportunidad para, en primer lugar,
detenernos a pensar sobre si estamos construyendo una cultura de amor, respeto y paz según el Evangelio, y, en segundo lugar, para preguntarnos qué podemos hacer para ayudar a aquellos que sufren a causa del racismo. Por otro lado, los actos conmemorativos por los 50 años del asesinato de Martin Luther King incluyeron un momento de silencio, además de un toque de campanas en varias ciudades del país. La Iglesia Católica se unió a este gesto cuando la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. hizo sonar 39 campanadas, una por cada año de vida de King al momento de morir. Asimismo, los prelados estadounidenses recordaron que Martin Luther King fue a Memphis a apoyar a los obreros negros locales. Su avión estuvo bajo amenaza de bomba y aún así no desistió en su propósito de llegar a la ciudad, ya que para él era necesario tomar el riesgo sabiendo que Dios nos llama a ayudar a los que se encuentran en necesidad. La noche anterior a su muerte, en medio de una reunión, tuvo ocasión de manifestar su deseo de vivir largamente, pero al mismo tiempo, quienes lo conocían sabían que él no deseaba vivir de otra forma que no fuese cumpliendo la voluntad de Dios con sencillez. Apoyados en el ejemplo de este gran líder pacifista, los obispos llamaron a todos los católicos a tener valor y capacidad de sacrificio, teniendo en cuenta que la fe a veces nos obliga a arriesgar la propia vida en defensa de la dignidad del prójimo. En Costa Rica, los obispos de la Conferencia Episcopal elevaron sus oraciones por el nuevo presidente electo, Carlos Alvarado Quesada. Veamos. A través de un mensaje titulado Llamados a unirnos como una sola familia, los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica elevaron sus oraciones por el nuevo presidente electo del país, Carlos Alvarado Quesada, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales llevada a cabo el 1 de abril, con más del 60% de los votos. De ese modo, Alvarado Quesada se convertirá en el presidente más joven de Costa Rica desde 1948. En su mensaje publicado al día siguiente de las elecciones, los prelados costarricenses pidieron que la Madre de Dios conduzca a la nación por la unidad y que el Espíritu Santo derrame sus dones sobre el nuevo mandatario. Hoy imploramos a nuestra querida Madre, Reina de los Ángeles, nos conduzca a todos por el camino de la comunión con su Hijo resucitado y entre nosotros como hermanos, superando toda división y resentimiento. Nuestra oración por don Carlos Andrés Alvarado Quesada, presidente electo de todos los costarricenses, para que el Espíritu Santo derrame sus dones sobre él y quienes le acompañarán en esta misión que el soberano les ha encomendado. Dios les ayude a gobernar para todos. Asimismo, a través del presidente de la Conferencia Episcopal, los obispos manifestaron su disponibilidad en la construcción del bien común. En el espíritu de unidad nacional propuesto por el nuevo presidente, manifestamos nuestra total disponibilidad en la construcción del bien común en la integralidad de lo que este concepto contiene. Finalmente, los obispos de Costa Rica expresaron su confianza en la fuerza transformadora de Cristo resucitado y enfatizaron su deseo de que el Señor conduzca al país por los senderos de la paz, la justicia y la verdad. Por otro lado, en la ciudad de Tel Escuf, los cristianos iraquíes tratan de reconstruir sus vidas luego de lidiar con la destrucción provocada por la guerra contra el Estado Islámico. Los cristianos iraquíes, muchos de ellos desplazados alrededor del país, están tratando de reconstruir sus vidas en la ciudad de Tel Escuf, ubicada a las afueras de Mosul. La calma ha regresado a esta pequeña ciudad que por mucho tiempo fue un campo de batalla entre militantes islámicos y las fuerzas kurdas. La familia de Samir Sheimon fue desplazada de Badnaya durante la guerra contra el Estado Islámico y ahora ellos viven en una casa alquilada en Tel Escuf junto a un nuevo integrante. Sin embargo, no pueden regresar a Badnaya porque ha sido severamente dañada. Antes vivíamos muy bien en Badnaya, pero el Estado Islámico nos destruyó, ocupó nuestra tierra y tomó nuestra casa. Ahora nuestro pueblo está destruido en un 80-90%. No podemos regresar sin ayuda de grupos humanitarios para reconstruir nuestros hogares. Por otro lado, la familia de Ilham Botros, que también fue desplazada de Badnaya por el Estado Islámico, ha afrontado muchas dificultades, entre ellas la pérdida de su hogar por un ataque aéreo.
Mi casa era muy bonita, incluso tenía una piscina y una fuente y 3 televisores. Al lado de nuestro hogar vivían algunos nómades. Más tarde se unieron al Estado Islámico y su casa fue atacada junto a la mía. Recientemente, Ilan Botros perdió a su hijo mayor. Sus tragedias simbolizan la dificultad que experimentan muchos cristianos iraquíes, una minoría significativa en el país que continúa sufriendo por más de una década de guerra civil y extremismo religioso. No hemos hecho nada por Semana Santa, ni siquiera he podido preparar algo apropiado porque no hay dinero. Todos estamos desempleados. En Bagdad hubo un enfrentamiento y mi hijo menor estaba en su 6º año en la escuela. Por eso huimos a Batnaya. Después, una milicia iraquí compuesta por chiitas golpeó a mi hijo mayor y lo acusaron de arruinar la moral de los jóvenes por ser cristiano. Cualquiera en mi lugar habría emigrado hace mucho, pero yo no puedo porque amo a Irak, amo mi país. El futuro de la comunidad cristiana en Tel Escuf, Irak, aún es incierto, pese a que los servicios religiosos se han restaurado en la iglesia de San Jorge, que contó con la asistencia de muchos cristianos por Pascua. Y luego de esta noticia les contamos que los Caballeros de Colón donaron más de $1 millón a los cristianos en Siria e Irak con motivo de la Pascua. Los Caballeros de Colón donaron a los cristianos de Siria e Irak más de $1 millón por Pascua, sumando hasta el momento más de $19 millones, cantidad que han destinado para atender a los cristianos y otras minorías perseguidas en Medio Oriente desde 2014, año en que rompió el Estado Islámico en esa región de Asia. Al respecto, el Caballero Supremo Carl Anderson señaló que este tiempo pascual es el momento idóneo para recordar y apoyar a los hermanos en Cristo de esos lugares, quienes han soportado tanta persecución por su fe. Según se dio a conocer, unos $500.000 serán para apoyar el programa de alimentos administrado por la Arquidiócesis Católica de Erbil. Asimismo, otros $300.000 serán enviados al Patriarcado Católico Siriaco para que sostenga a casi 3.000 familias de Irak y Siria que lo han perdido todo. Por su parte, el arzobispo caldeo de Erbil, Monseñor Bashar Warda, destacó que su gente sabe que sin la ayuda directa de los Caballeros de Colón para los cristianos de esa región y sin el apoyo de estos para defender su causa ante el gobierno de Estados Unidos, el cristianismo habría sido barrido por completo de Irak. Sí, es verdad que todos los cristianos estamos llamados a involucrarnos para servir en los problemas de los demás con ese espíritu. Los Caballeros de Colón lo hacen nuevamente y tienen en su página web justamente una campaña constante para que uno pueda hacer donaciones que van íntegramente, el 100%, a las personas que las necesitan en estos lugares donde los cristianos tienen tanto que padecer. Es una gran obra la que hacen los Caballeros de Colón y nosotros también podemos participar de esa gran obra, de pronto con lo poco que tengamos, pero que es mucho también para las personas que lo reciben. Con ocasión del tiempo pascual, el cardenal chileno Ricardo Esati hizo un llamado a los fieles a superar desconfianzas y caminar en la fe. El arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Ricardo Esati, envió su tradicional mensaje de Pascua, destacando que la resurrección de Jesús da la fuerza y la inspiración para superar la desconfianza y la duda instalada en la sociedad y ayuda a caminar hacia una fe más sincera y comprometida. A la luz del resucitado, con confianza y optimismo podemos contemplar la historia personal y la colectiva, descubriendo en ella la presencia fecunda de la semilla de la eternidad y de un futuro mejor. Ese futuro al que aspiran los pueblos, al que anhelamos y queremos fundar en la justicia, en la fraternidad y en la paz. Asimismo, el arzobispo de Santiago sostuvo que de la fe se desprende la esperanza, inscrita en el ADN de cada persona, y que regala ojos de Pascua, capaces de mirar la muerte hasta ver en ella la vida. Al finalizar, el cardenal Esati deseó una Pascua llena de fe, esperanza y de amor a los enfermos, encarcelados y en situación de calle. Asimismo, animó a todas las personas de fe a anunciar con alegría la resurrección del Señor. Alégrate, de verdad el Señor ha resucitado. Con Él puedes ser protagonistas de cosas grandes. Feliz fiesta de Pascua.
Luego de la celebración de la resurrección del Señor, es tradición que en las comunidades, parroquias y familias se regalen los huevos de Pascua. ¿Pero tienen estos dulces algún fundamento en la tradición católica? A continuación sabremos la respuesta. El huevo de Pascua se arraiga en la vida de la Iglesia desde los primeros cristianos y era considerado como símbolo de la resurrección de Jesús. Más adelante, en la Edad Media, cuando llegaba el tiempo pascual, los huevos se pintaban de colores o se hacían de materiales valiosos y eran tenidos como objetos muy preciados. No obstante, entre el siglo IX y el siglo XVI se prohibió su consumo durante la Cuaresma y la gente celebraba comiéndolos iniciada la Pascua. Posteriormente fue el Papa Pablo V en el siglo XVI quien compuso una plegaria para bendecirlos y empezó a romper el veto cuaresmal. Con el tiempo se mantuvo la costumbre de celebrar la Pascua comiendo y regalando huevos. Hoy las cosas no han cambiado mucho y existen familias que los llevan a la iglesia para bendecirlos el Domingo de Ramos y comerlos el Domingo de Resurrección, mientras que otros esconden huevos de chocolate para que los niños los busquen. Pues estos pequeños dulces, que pueden ser muy sencillos, que pueden ser pequeños, hay otros grandes, pero nos muestran, es un símbolo justamente de la alegría que vivimos en este tiempo de Pascua. Así que, pues, ayudemos y enseñemos también a los pequeños de casa, muchas veces se alegran con esto y es una forma de catequizarlos y enseñarles, pues, por qué estamos contentos en este momento, porque Cristo ha resucitado. Así es, podemos sacar lecciones para los pequeños y también para nosotros de estos símbolos característicos de estos tiempos. Por ejemplo, el conejo de Pascua es un animal que tiene las patas traseras fuertes, lo que le permite subir con facilidad, mientras que le es difícil bajar. Se convierte, por lo tanto, en un símbolo de una vida creciente en relación con Dios, donde nos es difícil justamente Dios quiera regresar a lo que nos aparta de Él. Por otro lado, desde los primeros siglos del cristianismo, el cirio pascual es uno de los elementos más expresivos de la vigilia del Sábado Santo. Sin embargo, muy poco se conoce el significado de cada uno de los símbolos grabados en él. Por ello, nuestros amigos de Así Prensa han preparado un didáctico video en el que nos lo explican. Veamos. Bueno amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Ya hemos llegado al final del programa, pero saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. No dejen de consultarlas, amigos, y hasta pronto.